Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un tema más de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y hoy hablaremos sobre las comunidades indígenas. Conocer sobre nuestros pueblos originarios, reconocer cuáles son sus derechos, es un objetivo muy importante para todos nosotros. Y reconocer que ellos tienen ciudadanía tan igual como la que nosotros tenemos. Así que vamos a tratar un poco sobre nuestros pueblos originarios. Vamos a darle lectura a esta historia muy interesante sobre Rafaela. Un nuevo DNI. Esa mañana Rafaela estaba muy feliz en su comunidad de Nuevo San Rafael, en el distrito de Macicea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Maritza, su hermana mayor, le había pedido que la acompañara a tramitar su DNI azul, pues acababa de cumplir 18 años. El papachoco Pedro, que no pierde oportunidad para contar una historia, les contó que a él le dieron su primera libreta electoral, porque así se llamaba entonces, hijita, recién en 1979, cuando ya tenía 40 años. Ante sus caras de sorpresa les explicó que en esa época, para recibir la libreta electoral, había que saber leer y escribir, y aquí no hay escuela, así que la mayoría del pueblo chipivo-conivo no podía votar y menos aún ser autoridad. Rafaela sonrió y le dijo al abuelo: "Y ahora tenemos un alcalde indígena en nuestro distrito", y Maritza agregó: "Y la regidora más joven es chipiva, como nosotras". El papachoco terminó diciéndoles: "Pero nada de eso ha sido un regalo, nos ha costado mucho y todavía tenemos varias dificultades". Rafaela y Maritza se fueron comentando sobre su conversación con el papachoco. En el bote en el que viajaban por el Ucayali en dirección a la oficina de Renier, la señora Susana las escuchaba muy interesada y no tardó en incorporarse a la conversación. Maritza se sentía muy contenta porque iba a votar en las próximas elecciones y porque finalmente podría tener la oportunidad de ejercer su ciudadanía plenamente. Además, podría tomar decisiones propias sin tener que pedir permiso a sus padres, como por ejemplo viajar a Lima, que es algo que quiere hacer hace tiempo. La señora Susana les dijo que eso estaba muy bien, pero que para el pueblo indígena la ciudadanía no solo se ejerce en términos personales, sino que también implica el reconocimiento de los derechos colectivos que tienen como pueblo. El viaje acabó y llegaron a su destino. Rafaela y Maritza se despidieron de la señora Susana, aunque se quedaron con ganas de preguntarle más. Te hago esta pregunta. Estas preguntas que nos van a servir para entender este tema. ¿Qué crees que siente Maritza ahora que se aproxima la mayoría de edad? ¿Se sentirá bien, contenta, se siente satisfecha de acuerdo a lo que hemos leído en el texto? ¿Y por qué crees que se siente así? ¿Qué estaría cambiando en ella, no? ¿Qué sientes tú frente a la posibilidad de ser mayor de edad, por ejemplo, que va a ser pronto? Porque recuerda que tú ya en estos momentos estás a punto de cumplir 16 años, ¿no? O algunos ya lo tienen. Entonces, cada vez se acerca más la edad de los 18, donde ya vas a poder tomar alguna decisión. ¿A qué crees que se refiere el abuelo cuando dice que todo esto les ha costado mucho trabajo? ¿Qué trabajo les puede haber costado reconocérseles como ciudadano como es ahora? Que tan fácilmente ellas van a los 18 y asumen eso, mientras que él no. ¿Te acuerdas que él decía que a los 40 años recién les dieron su libreta electoral? ¿Qué piensas que quiso decir la señora Susana cuando les mencionó que la ciudadanía también se refiere a derechos colectivos, no solamente derechos individuales? Mira qué interesante este concepto de derechos colectivos. Estos derechos colectivos tienen que ver con la etnia, con los derechos de todos los que son de ese lugar. Y eso es muy importante ir considerando, que los derechos que vas a adquirir no solamente son individuales. Eso nos va a llevar entonces a esta pregunta. Los pueblos indígenas, también llamados originarios porque son justamente originarios de nuestro Perú, ¿qué derechos tienen en este momento? La verdad es que muy aparte de los derechos que toda persona tenemos, derechos humanos o derechos también llamados fundamentales, que están escritos en nuestra Constitución Política del Perú,
ellos tienen otros derechos más que incluyen a toda su colectividad, como por ejemplo el que su etnia sea valorada, como por ejemplo estas señoritas que vemos aquí, ¿no? Que ellas están mostrando mucho de su vestuario, que simboliza su pueblo. Y también eso lo hacen en sus rostros, en su vestimenta, van a tener una lengua especial, ¿no? Que es de los Ashaninka. Así como las señoritas que hace un momento te mostraban que eran las Chipibo-Coniba, ¿no? Entonces, cada uno tiene una identidad que los hace únicos y especiales y que aparte de sus derechos individuales que van a estar en un DNI, también estamos hablando de derechos que son colectivos de toda su comunidad. Ahora, profesor, ustedes se preguntarán, entonces todos nosotros hasta los 18 años no tenemos ningún tipo de derecho. No es así. Todos nosotros tenemos derechos y tenemos derechos de goce. Estos derechos que son por el simple acto de ser seres humanos. Nosotros tenemos el derecho a la vida, nadie nos los puede quitar, tampoco nadie puede aprovecharse de nosotros, hacernos daño físico, no puede haber de ningún tipo, porque son los derechos que nosotros adquirimos por ser seres humanos desde el momento de nuestra concepción. Pero existen otros derechos que son los derechos de ejercicio, como por ejemplo de poderte casar, de poder trabajar, de poder comprar una casa, los bienes que estén a tu nombre. Entonces esos derechos van a nacer a partir de los 18 años que tienes tu mayoría de edad. Entonces tienes derecho a votar, a ser elegido. Entonces son características muy especiales que tienes que comprender. Pero hay estos otros derechos colectivos que son de toda la comunidad, a que sea respetada, a que su territorio no pueda ser utilizado para extracción de algunos tipos de materiales, que se respete su identidad. Entonces hay también esos derechos que esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre ellos y nosotros, ¿no? Bueno, estos son los famosos pueblos originarios que tenemos en el Perú. Entonces eso nos lleva a preguntarnos si, por ejemplo, ellos que ya ejercen sus derechos como ciudadanos, participan políticamente, por ejemplo, están en partidos políticos, postulan, asumen cargo. Eso sería bastante interesante. Y calcular más o menos si nosotros, saber si nos consideramos primero de parte de una etnia. Y aquí tienes la mayoría de los grupos étnicos que se consideran parte de una etnia, ¿no? Que estamos hablando que es casi el 30% de toda la población peruana, que se considera parte de alguna etnia. Todos los demás no se consideran, casi un 70%. Esto es interesante porque esto sale información producto de la encuesta del año 2017 por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y según nuestra Constitución, se reconoce la pluralidad étnica en el artículo 2, inciso 19. Y la ley 27734 promueve la representación de comunidades indígenas. Quiere decir que todo el que se siente parte de una comunidad, de un pueblo originario, debería participar en algún tipo de porcentaje dentro de los partidos políticos que van a existir. Y eso te lleva a preguntarte, por ejemplo, tengo esta fotografía aquí donde están todos los presidentes regionales con el presidente Vizcarra. ¿Cuántos de los presidentes regionales que vemos aquí, por lo menos, es de alguna comunidad nativa u originaria? Todo parte desde que si eres parte de una comunidad nativa originaria, por lo menos te debes vestir como parte de esa comunidad. Y como ves, ninguno de ellos realmente lo es. Entonces, ¿cuánto de la cuota indígena se está colocando dentro de las elecciones? Entonces, no pueden asumir responsabilidades personas que no son de esas comunidades, no lo pueden defender a ellos mismos. Los están defendiendo otras personas que no se sienten identificados con justamente estos grupos indígenas o autóctonos. Estos son presidentes regionales, obviamente, pero necesitamos de que ya en alguna región asuma algún pueblo originario que piense en esos pobladores, por lo menos en los que se tienen más, y esos son los de la selva, por lo menos, estamos hablando de Ucayali, Madre de Dios, Loreto, que deberían tener a pueblos originarios, que deberían tener autoridades de pueblos originarios, ¿sí?
A lo que les decía la señora Susana cuando ellas estaban, las chicas, en el bote, les habló de estos derechos colectivos. Estos derechos se dan gracias a que los pueblos indígenas durante muchos años han estado luchando porque se les mantenga y se les respete con sus cualidades de identidad. Y a través del tiempo no ha sucedido eso. Gracias a Dios, en los últimos años, las constituciones como es la del 79 y la del 93 han ido poco a poco brindando esta cobertura y derechos a estos pueblos colectivos, que se han ido desarrollando y que tienen características especiales producto del espacio donde ellos han crecido, en la naturaleza donde ellos han estado. La educación intercultural bilingüe es algo también importante que se debe brindar en estos pueblos distintos que tenemos nosotros en nuestro país. Esta educación debe tener características especiales. Primero, que debe darse en la lengua materna de cada uno de los niños. Debe también brindar costumbres, vestimenta, no solamente el lenguaje, historias del pueblo en el cual ellos se encuentran, que utilicen materiales del lugar de donde ellos provienen, para que de esa forma la identidad no se pierda y puedan apuntar a conocer, después de conocer lo suyo, conocer la lengua general que es el castellano y también una lengua extranjera que sea tan importante como el inglés. Esto es base de la educación intercultural bilingüe que se busca dentro de nuestro país. La ciudadanía, entonces, cuando nosotros hablamos de un ciudadano intercultural, es un ciudadano que conoce las culturas que se encuentran dentro de todo su país, en este caso el Perú. Sabemos que el Perú es un país pluricultural, multiétnico y multilingüístico. Entonces, el conocer de otra etnia y aprovechar lo positivo de ella, de repente lo abrigador del telar puneño o la medicina de algunos pueblos de la selva, el conocer y ayudarnos y que nos sirva a nosotros, eso va a ser muy importante para nuestro desarrollo como ciudadano intercultural. Por último, te quiero dejar música para que la escuches, música muy bonita, por ejemplo, en lengua quechua. Te reto a que escuches a Renata Flores, a que escuchemos salsa en quechua y metal en quechua con Uchpa. Así que estás invitado, te voy a mandar los enlaces también y que bueno, pues disfrutemos parte de esta interculturalidad de todos los pueblos peruanos. Nos vemos la siguiente sesión.